Gracias, muy buenas tardes. Agradezco mucho al Colegio de Abogados y Abogadas que me invitara a compartir el capítulo de la casación en la nueva legislación procesal civil. A todos les deseo muy buenas tardes, en particular a la señora magistrada de la Sala Primera, que recién se incorporó, doña Carmen Escoto, y algunos excompañeros de sala letrados que también pude saludar. Yo quisiera en unos breves minutos hacer solo un recorrido histórico, porque las circunstancias de la vida me pusieron a ser parte de lo que hoy es historia, y yo creo que es importante conocerla. Corría como el año 95, 96, y don Ricardo Celedón, en ese entonces magistrado de la Sala Primera, conformó una primera comisión que integró también con don Rodrigo Montenegro, con don Sergio Artavia, que nos está acompañando, y don Olman Arguedas, y quisieron darse a la tarea de materializar un sueño, de pensar en un único Código General del Proceso que viniera a reunir todos los regímenes procesales y simplificara la vida de los jueces, de los litigantes y también de la casación. El proyecto avanzó significativamente, se convirtió en un texto, pero luego se empezó a considerar que había que tener especialidades como propias de diferentes materias y surgen entonces diferentes códigos. Se adelanta en su aprobación el Código Procesal Contencioso Administrativo, que entra a regir en el 2008, aprobado en el 2006. Sabemos que también a él está de reciente aprobación el Código Laboral y siguen en corriente legislativa el Código Agrario y el Código de Familia. Volviendo entonces a la materia procesal civil, un poco el proyecto se abandona, queda un poco destruido porque se le salieron muchas de las materias que iban a ser ahí normadas y se toma de nuevo la idea. Y esta idea se retoma con un impulso importante del hoy presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas, y se hace acompañar de 3 grandes jueces de reconocida solvencia profesional y ética, don José Rodolfo, don Jorge López y don Gerardo Parajeles. Tanto que ahora que estaba a la par de ellos decía que me iba a referir como que estaba con un pedacito del espíritu del legislador, porque ellos realmente se dieron a la tarea titánica de un convencimiento en la Asamblea Legislativa donde no fue fácil. La Corte lo respalda y ahí me toca coordinar una comisión también revisora de este proyecto hoy ley, en la que participamos don Luis Guillermo, don Orlando Aguirre, don Sergio Artavia y los 3 compañeros jueces que tenían, digamos, la autoría final de lo que hoy es este código. Entonces, finalmente, llegamos a celebrar 20 años después, un código que viene a renovar, a refrescar, a cambiar toda la legislación procesal civil que también ya tiene sus años de vida. Lo primero que tendríamos que decir para analizar una legislación, y en particular en lo que a mí me toca, el recurso de casación, es que nosotros no podemos decir que la ley es neutra. Nosotros no podemos decir que el juzgador no tiene un trasfondo ideológico y que no tiene una línea de pensamiento, sea esta de avanzada o de retroceso, pero al final de cuentas la ley cobra vida a través de las resoluciones judiciales, a través de la jurisprudencia, y es entonces a través de ese recorrido y de esos años que sabremos el verdadero contenido y alcance de lo que hoy estamos todos festejando. Yo estoy segura de que este es un compromiso país y que tanto abogados litigantes, institucionalizados y jueces estaremos comprometidos a que este código sea lo que desde sus orígenes se pensó, un código que aligere la justicia, que la humanice, que la acerque, que la simplifique y que pueda dar resultados que permitan la ejecución de un fallo. En esa línea, la casación juega un papel muy importante, porque hay quienes consideran que la casación nunca debería de ser rígida, que la casación debería de ser abierta. Y hay quienes creemos, y aquí tomo partida y por eso les decía, no es neutro,
quienes creemos que es un recurso extraordinario que está previsto para determinado tipo de resoluciones de determinada trascendencia y que además sus causales son taxativas. Entonces, si queremos ampliarlo, si queremos dárselo a todo, no la llamemos casación. Demos el giro ideológico y llamémosla apelación especial o apelación en la sala, en fin, cualquier nombre, pero no desnaturalicemos el concepto originario y todavía vigente de lo que es un recurso de casación. El código actual, que ya sabemos que se firmó ayer, solo falta su publicación, el código nos señala que tienen recurso de casación las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía, en aquellos procesos de cuantía inestimable y en los supuestos en los que la ley lo señale. Hay un detalle importante que lo diferencia de la legislación actual, tanto civil como contenciosa, y es que no le da casación a la ejecución de sentencia, ni siquiera en los supuestos en que exista violación de la cosa juzgada. Tiene dos tipos de causales, las causales procesales y las causales de fondo. En las causales procesales, a pesar de que hay una lista taxativa que nos dice que se va a dar cuando se haya vulnerado el principio de inmediación, tanto en la audiencia de prueba, en las conclusiones o en la deliberación, o cuando se ha dictado la sentencia por un número menor de jueces, o cuando hay una fundamentación que resulta contradictoria o grave, o cuando se basó en medios de prueba ilegítimos o introducidos ilegalmente y finalmente comprende la incongruencia, pero tiene una norma que es residual a pesar de que es el primer inciso y se refiere a la infracción o errónea aplicación de normas procesales esenciales para la garantía del debido proceso y la actividad defectuosa no fue subsanada conforme a la ley. Bueno, será la sala primera quien vaya marcando el camino de cuáles son justamente esas normas procesales que violentan el debido proceso o que generan una actividad defectuosa, recordando que además en el camino esa violación que se pudo haber dado pudo haber sido subsanada. En todo caso, cualquier violación de normas procesales en materia de casación queda subordinada básicamente, uno, a que se haya causado perjuicio. El perjuicio sabemos que es la base del recurso, nadie podría apelar si la resolución no le causa perjuicio. Segundo, que se haya intentado subsanar el vicio. ¿Por qué? Porque no se vale que el vicio ocurra, que el vicio se dé y que de alguna suerte lo guarde para dentro de 2 años en casación lograr una nulidad y volver a empezar. Entonces también basado en un principio de lealtad procesal, el vicio tiene que haber sido acusado y se tienen que haber agotado los recursos correspondientes. Por el fondo, también hay un giro importante porque la casación actual y un poco menos rigurosa la contenciosa, pero siempre en esa línea, y sabemos que la agraria, que también es de conocimiento de la sala primera, es tercera instancia rogada, entonces está todavía más despojada de rigurosidad. Podemos hablar de que por el fondo, el nuevo código dice violación de normas sustantivas aplicables al caso, infracción de normas legales, sobrevaloración de prueba, error en su interpretación y quebranto a la cosa juzgada. Entonces, corresponderá a la sala venir a decir qué se entiende por la forma clara, precisa y directa que nos enuncian los artículos primeros de la casación en cuanto al quebranto de normas sustantivas. En la actualidad se pide que se cite la norma que se aplicó mal, la norma que se dejó de aplicar o a la inversa, porque siempre una violación se va a dar en su doble vertiente. Y si es un tema de interpretación, pues entonces que se diga cuál es su alcance que se estima correcto. Bueno, aquí se enuncia, pero se denuncia sin la rigurosidad que actualmente mantiene la legislación procesal. En su admisión,
al igual que cualquier recurso, con una identificación de las partes del proceso, del número de expediente, de la resolución que se recurre. Dice mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas y repite expresión de motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación expuestos en forma ordenada, clara y concisa. Entonces, tenemos que necesariamente tendrá que referirse la sala a lo que se deba entender por esta forma ordenada, clara y precisa de cuáles son las violaciones que se acusan por el fondo. El recurso, y aquí es importante también porque en la sala cuando se presenta un recurso, y yo hablo de mis tiempos en que nos dimos, y sé que ahora también, solo que yo no manejo los tiempos, en que nos dimos la tarea de medir cuánto se tardaba desde que el recurso llegaba y la sala le decía al tribunal cite y emplace, y dígame cuándo se apeló para ver si no es extemporáneo, y dígame y mande el expediente, pasaban 2 o 3 meses. Recordemos que es una sala con jurisdicción en todo el país y entonces este es un tiempo muerto que se lo come el pronunciamiento de la sala. Bueno, aquí se avanza diciendo que se va a presentar en el tribunal. Le corresponde al tribunal remitir el expediente y de una vez dar una audiencia de 5 días a la parte contraria. No hay una audiencia adicional, no hay ampliación del recurso, no hay una audiencia a la parte contraria para una especie de contrarrecurso que obligaría a la sala a abrir el contradictorio cuando sabemos, y eso es importante también, que en casación no se ve el caso. Casación es un contralor de la legalidad de la sentencia. No podemos pretender que se aboque como una instancia más a ver todos los aspectos del caso. Luego la sala decide, y esto es optativo para la sala, ahora es obligatorio, si da o no una audiencia a las partes, donde el magistrado instructor y no quien ejerce la presidencia va a dirigir esa audiencia. Y esto es importante porque es la persona que está con mayor conocimiento del expediente sobre el que se realiza la audiencia. La prueba en casación es absolutamente restrictiva, como tiene que ser en un recurso de esta naturaleza. Es excepcional solo para resolver los puntos objetos de la impugnación y cuando no se haya podido ofrecer o practicar en primera instancia por causas ajenas a la parte proponente. La sala puede proceder a un rechazo de plano y este rechazo de plano lo da cuando no es posible identificar el proceso y por raro que parezca, yo quiero decirles que muchas veces tuvimos asuntos donde no era posible identificar el proceso. Es responsabilidad del abogado litigante para con su cliente y para consigo misma y para con el resto de colegas ser serio en los planteamientos. Solo abrir el código le da la guía de cuáles son los requisitos. Entonces, es difícil creer que algo tan sencillo como la identificación de la resolución y con ella el expediente y las partes tenga que establecerse como una causal de rechazo. También cuando es extemporáneo, recordemos que tiene 15 días a partir de la última notificación. La resolución que se impugna no admite recurso, esto también es muy frecuente. Cuando no se expresen con claridad y precisión las infracciones, entonces vean que las infracciones tienen que ser en forma ordenada, clara, concisa y nos agrega clara y precisa, ¿verdad? O sea, es la forma en que se debe de atacar con una conjugación del cuadro fáctico y cuando se requiera y de la parte normativa. Cuando se va a alegar una nulidad procesal que ya no es una causal de casación porque no fue reclamada ante el tribunal, también la sala puede proceder a su rechazo de plano. O cuando se refiera a cuestiones que no fueron alegadas oportunamente. Esto lo recoge hoy el artículo 608 del Código Procesal Civil y va en la línea de decir, en casación no me reabra el caso, no venga con aspectos novedosos. ¿Cuáles son los efectos si la sentencia se casa? Bueno, si se casa por razones procesales y el vicio es de la sentencia, entonces en ese supuesto la sala puede enmendar el vicio.
evitamos, y esto es un paso importante, que el expediente regrese al tribunal de origen, se subsane el vicio y vuelva de nuevo a casación si fuera el caso. Aquí se habilita a la sala para que pueda corregir ese vicio. Si es un vicio de procedimiento, la sala lo reenvía y entonces dimensiona también a partir de cuándo es la nulidad para subsanar el vicio. Ahora, si es por el fondo, todos sabemos que la sala retoma el caso y entra a revisar el fondo del asunto y dicta una sentencia. La sentencia de la sala en materia de casación no tiene recurso, no hay ulterior recurso, queda expedita la demanda de revisión en supuestos muy específicos y los autos que dicte en su trámite, los referidos a la audiencia, a la admisión, a la prueba, etcétera, esos sí tienen recurso de revocatoria. Hay dos tipos de casaciones con las que se innova en este código y es la casación en interés de la ley. Este es parecido a algo que también en su momento resultó muy novedoso en el Código Procesal Contencioso. Bueno, en este caso se habla de la casación en interés de la ley que tiene como propósito uniformar la jurisprudencia. Y es cuando las salas de casación tienen criterios distintos sobre un mismo punto. Yo creo que hay un caso muy claro, que ya pasó el filtro de la Sala Constitucional y que tiene que ver con que a qué le damos más importancia, al principio de la fe registral, al principio de la publicidad, cuando una propiedad es traspasada a un tercero que la compró de buena fe, o si por el contrario, en la sala tercera son de la tesis de decir se protege al propietario original y se lleva hasta sus orígenes para devolver la propiedad. Bueno, estamos hablando del mismo artículo, estamos hablando de la misma norma. Aquí hay un colega que hizo un estudio muy fuerte y muy interesante sobre este asunto y la sala de casación en su momento dijo son materias distintas, enfoques distintos y cada sala puede interpretarlo. Con esta nueva legislación, evidentemente, se podría plantear ante la Corte Plena para que decida si sala primera o sala tercera sobre un mismo hecho y una misma circunstancia tiene o no razón en la interpretación. Es una casación súper especial, se legitima para su interposición a la Procuraduría y a la Defensoría de los Habitantes, a las personas jurídicas y a los órganos de derecho público cuyas actividades y funciones tengan relación con los criterios en discusión. Es un recurso con un trámite sencillo, donde los magistrados que participan en las salas que tienen conflicto no pueden ni recusarse, ni tampoco ellos por su cuenta excusarse. Es importante decir aquí que la sentencia que se dicte va a respetar las situaciones jurídicas aún de los casos que dieron origen a esta casación especial. Y la última parte que me corresponde es hablar de la casación en interés de la jurisprudencia. Y son los casos donde hay sentencias que no tienen recurso de casación, por ejemplo, los desahucios, los cobratorios, los interdictos, y nos encontramos con que hay fallos contradictorios a nivel de los tribunales. Y todos hemos oído como abogados que la gente dice es que hay dos justicias, la de San José y la de provincia, es que se dice, es que en un mismo juzgado en un mismo despacho piensan diferente, es que, bueno, yo creo que esto viene a fortalecer principios también constitucionales de seguridad y certeza jurídica para que sea esta sala de casación quien venga a marcar el camino de cuál es la interpretación correcta de normas que están siendo interpretadas en forma contradictoria. También tiene una legitimación restringida, pero amplía a que un grupo de 3 o más jueces vinculados con el tema puedan plantear la situación ante la sala. La sala en este caso va a seleccionar qué casos considera que debe entrar a conocer. Lo resuelto tanto en la casación en interés de la jurisprudencia como en interés de la ley, solo tienen como propósito orientar la debida interpretación, marcar una línea jurisprudencial, porque recordemos que la jurisprudencia
no es vinculante en este país, excepto el caso de la Sala Constitucional, de manera que entonces dejará el camino abierto para que también los jueces, que yo creo que no estarían en condiciones de querer sostener una posición en perjuicio de las partes, sabiendo que el de arriba o que en otro momento, por otra vía, esa resolución se va a venir atrás. Entonces, concluyo diciendo que creo que es y estoy convencida de que es una nueva visión de la casación, sin perder y sin desnaturalizar el concepto mismo de la casación como este recurso extraordinario reservado para ciertas resoluciones, para que se revise la legalidad de una sentencia y no el caso, para que se analicen las causales taxativas que el legislador dio para habilitar la competencia de la sala y que de esta manera sabemos, al igual que ocurre con toda legislación, que corresponderá en este caso a la sala primera, a mi querida ex sala primera, venir a marcar el camino de lo que debe interpretarse en uno u otro caso. Termino saludando también a don William Molinari, nuevo integrante de la Sala Primera de Casación. Muchas gracias.